Bueno, muy buenos días. Yo voy a realizar la definición y explicación muy puntual del diagrama hierro-carbono. Un diagrama hierro-carbono es una representación gráfica que la usamos em, para encontrar un tipo de acero bajo determinada composición de carbono en peso y una temperatura específica. Bueno, en este diagrama podemos encontrar diferentes fases y estados de agregación. Entonces yo voy a dar una explicación muy puntual sobre ello. Los conceptos básicos que vamos a manejar es estado de agregación, fase mezcla, sistemas heterogéneos, aleaciones, sistemas homogéneos. Los estados de agregación son cómo se encuentra la materia en la naturaleza, líquido, sólido, gaseoso. Una fase es una región que difiere de las demás por su microestructura y composición. La mezcla es una porción de materia formada por dos sustancias puras distintas que al mezclarse siguen manteniendo sus propiedades autónomas, a diferencia de una aleación que cuando se combina producen una reacción química en donde obtienen propiedades nuevas con respecto a los del origen. Los sistemas heterogéneos están formados por varias fases y los sistemas homogéneos por una sola fase. Bueno, los materiales aleotrópicos son aquellos elementos químicos que pueden enlazarse entre sí pero que difieren en sus estructuras atómicas, lo que hace que varíen sus propiedades físicas, químicas, etcétera. Por ejemplo, el grafito y el diamante. El grafito es un elemento blando, que es, es de conductividad eléctrica y es de color oscuro. El diamante es un color transparente, es un aislante eléctrico y es extremadamente duro. Bueno, lo que hace referencia a fase y estado de agregación es que un estado de agregación es, por ejemplo, el diamante y el grafito están en estado sólido, a eso se refiere estado de agregación. Y fase es la composición y la microestructura que varía entre ellos. Bueno, tenemos presentes en nuestro diagrama hierro-carbono distintas fases. Una fase líquida, tenemos la ferrita o hierro alfa, la ferrita beta, la austenita o hierro gamma. Tenemos lo que es el hierro delta y la cementita. Se caracterizan principalmente el hierro alfa y el hierro beta por su baja composición en carbono, em, y el hierro delta también. Tienen un sistema cúbico centrado en el cuerpo y átomos de carbono en los sitios intersticiales. Son muy suaves y dúctiles. Esto se debe a su bajo porcentaje en carbono, a diferencia de lo que es la cementita, que tiene un alto grado en carbono, por lo que son muy duros y frágiles a la vez. La austenita tiene un sistema cúbico centrado en las caras, con átomos presentes en los sitios intersticiales. Es una fase no magnética y es menos suave y dúctil de la ferrita porque contiene un mayor grado de porcentaje en carbono. Bueno, la cementita tiene una estructura cristalina ortorrómbica y vamos a realizar un análisis cualitativo de este diagrama hierro-carbono. Tenemos cuatro fases monofásicas: el líquido, la ferrita delta, la ferrita que es la austenita y la ferrita gamma. Bueno, en la parte derecha, como vemos, tenemos lo que es la cementita con una solubilidad del 6,70%. En la parte izquierda que tenemos el hierro alfa con una solubilidad del 0,022%. En la parte de arriba del hierro delta, que tenemos aproximadamente una solubilidad en carbono del 0,08%. Y tenemos la austenita, que tiene una solubilidad del 2,11%. Aquí en este diagrama se producen tres reacciones invariantes, que es la peritéctica en la parte superior, la eutéctica en la parte media y en la parte inferior tenemos lo que es la eutectoide. Bueno, para finalizar, vemos que aquí en la reacción eutectoide, al 0,77% de carbono, tenemos lo que es el acero eutectoide. Hasta el 2,11% en carbono tenemos los que son los aceros, del 0,77%. Al 2,11% tenemos lo que es el acero hipereutectoide,
Y del 0,77%, aquí al 0,022% tenemos lo que es el acero hipoeutectoide. De la misma manera, aquí, a partir de la reducción eutéctica del 4,30% al 6,70% tenemos lo que es un tipo de fundición. De la misma manera, del 2,11% al 4,30% tenemos otro tipo de fundición que ya les explicaré. Bueno, lo que se les hablaba de lo que corresponde a las fundiciones, tenemos las fundiciones hipeeutécticas que van del 2,11 al 4,3% y las hipereutécticas del 4,3 al 6,67%. Entonces, lo que explicábamos anteriormente, aquí tenemos las reacciones peritéctica con un porcentaje en carbono del 0,17%, la reacción eutectoide que es el 0,77% de carbono y la reacción eutéctica del 4,30% de carbono. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, para hablar sobre las fases del diagrama hierro-carbono tenemos que tener en cuenta que también este diagrama es llamado de equilibrio de fases. Emplea para la representación de las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente. Las fases del diagrama hierro-carbono. Existen 4 fases, las cuales son la ferrita, la austenita, la cementita y la perlita. La ferrita y la austenita son soluciones sólidas de hierro y la cementita y la perlita son constituyentes compuestos con la fórmula C-hierro 3. La ferrita o hierro alfa es una de las estructuras cristalinas del hierro. Cristaliza el sistema cúbico centrado en el cuerpo y tiene propiedades magnéticas en la fabricación de imanes permanentes aliados con el cobalto y bario. Ahora mencionaremos la siguiente fase, que es la ferrita. La ferrita o fase alfa está presente en una pequeña porción de nuestro diagrama o de fase donde la máxima composición de carbono que tiene es del 0,22%. La ferrita es de las fases más blandas a temperatura ambiente, aunque es más dura que la austenita. La austenita o acero gamma se cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras. Es una forma de ordenamiento específico de los átomos de hierro y carbono. Esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan del 900 a 1400 grados centígrados. La fase gamma o también llamada austenita, esta fase puede encontrarse hasta con un valor de 2,11% en composición del carbono y puede existir en un rango de temperaturas desde 72,7 grados centígrados hasta los 1495 grados centígrados. La austenita suele utilizarse en procesos de deformación plástica ya que es un material suave. La cementita o carburo de hierro es un constituyente de aceros y otras aleaciones férreas como las fundiciones blancas, que aparece cuando el enfriamiento de la aleación sigue en el diagrama metaestable. Ahora vamos con la cementita, es un hierro 3 carbono, también conocida como carburo de hierro. La cementita tiene la característica de ser un material muy duro y además frágil por su alta concentración o contenido de carbono, y que entre más cantidad de carbono tenga una aleación de hierro-carbono, más dura se va a volver. Y de acuerdo a nuestro diagrama de fase, observamos que la cementita se encuentra al 6,70% de carbono. La perlita. La perlita es una estructura cristalina ortorrómbica, constituyente tetratoide formado por ferrita y cementita, que aparece formando láminas paralelas y alternas. Su estructura confiere elevada dureza y resistencia mecánica. El acero eutectoide, estructura perlítica constituida por las láminas cementita, oscuras, y las zonas claras de la perrita. Si bien es cierto, la perlita está constituida por 2 fases, que es el alfa y el hierro 3 carbono, perlita y cementita respectivamente. Y en este caso, tenemos la sección donde se encuentra la perlita en la parte de abajo de nuestro diagrama de fases, hierro-carbono, como podemos observar aquí. Y este constituyente alfa más hierro 3 carbono está formado por láminas de ferrita y cementita.
La clasificación es de perlita gruesa y perlita fina. Las propiedades de la perlita gruesa tienen una separación entre las láminas de 400 milímetros y una dureza de 200 Brinell, que se obtiene por enfriamiento muy lento del horno. La perlita fina se obtiene cuando se enfría dentro del horno bastante rápidamente o cuando se deja enfriar el acero al aire libre. La clasificación de los aceros en la función de fases presentes: acero hipoeutectoides y acero eutectoides. Los aceros hipoeutectoides son aquellos que poseen menos del 0.77% del carbono. Su microestructura presente en estos aceros consiste en la ferrita y la perlita. Los aceros eutectoides son aquellos que poseen menos del 0.77% de carbono. Su microestructura está totalmente formada por perlita. Las transformaciones de fases de los aceros. Por ejemplo, la austenita, enfriamiento lento, es la perlita; su enfriamiento moderado, la vainita; el enfriamiento rápido, la martensita; y vuelto a calentar, es la martensita revenida. Esto es todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Diagrama de hierro-carbono. Aplicación de lectura e interpretación del diagrama de hierro-carbono. La mayoría de las aleaciones de hierro derivan del diagrama hierro-carbono, que puede ser modificado por distintos elementos de la aleación. Dice que una aleación es una mezcla de metales que se prepara mezclando los componentes fundidos y enfriando la mezcla. La mayoría de las aleaciones de hierro derivan del diagrama. Las aleaciones se consideran disoluciones sólidas homogéneas, de las cuales podemos distinguir, como vemos en el cuadro, las intersticiales. Son aquellas en las que unos átomos se introducen en los intersticios o huecos de la red que forman los otros átomos. La de sustitución son las cuales unos átomos directamente han sustituido a los otros átomos en ciertas posiciones de la red. El diagrama de hierro-carbono, también llamado de equilibrio o de fases, se emplea para la representación de las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura. Permiten que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realice muy lentamente, de modo que los procesos de difusión, o sea, la homogeneización, tienen tiempo para completarse. Una aplicación del diagrama de hierro-carbono nos permite estudiar el proceso de soldadura de arco, interpretando dentro de un rango de temperatura comprendido entre las líneas de líquidos y sólidos. Se estudia la zona afectada por el calor. En sigla sería SAC. Relacionándolos con el diagrama de hierro-carbono, se interpretan las características de cada franja. En este diagrama podemos observar la primera fase, sería la fase de fusión incompleta. En esta zona consiste la fase sólida y la fase líquida. En esta zona, los grados experimentan un fuerte crecimiento en el campo de sobrecalentamiento. En el campo normalizado, es una zona de excelentes propiedades mecánicas. La recristalización incompleta, en esta zona durante el calentamiento ocurre la reacción eutectoide. La zona de recristalización, los granos de ferrita, es decir, tienen un crecimiento durante el calentamiento. Y la zona de fragilidad azul se caracteriza por una disminución de plasticidad del material. Aquí tenemos diferentes ejemplos. En el primer ejemplo, nos piden del diagrama de hierro-carbono extraer los siguientes datos. La primera sería en una aleación con un grado de carbono a la temperatura de 600 y 960 grados. Y la segunda nos pide en una aleación con el 2% de carbono a temperatura de 960 grados. En la primera aplicaríamos la regla de la palanca. En la aleación con 1% de carbono a temperatura de 600 y 900 grados centígrados nos encontramos con hierro, ferrita, mentita. Vemos la regla de la palanca y observamos que en la ferrita está constituida por el 85,87% de peso en carbono, mientras que en la cementita tiene el 14,13% de composición de peso en carbono. La literal B, en la aleación con el 2% del carbono, obtenemos que la austenita está al 90,33% de porcentaje en carbono y la cementita está a 9,67%
porcentaje de composición en carbono. El ejemplo 2 nos dice que una fundición ferrítica con 3% de carbono se halla en equilibrio a temperatura ambiente. Nos pide determinar las fases presentes en la composición, las cuales que para una concentración del 3% encontramos con las siguientes fases: la ferrita más la cementita. Para el literal B, cantidades relativas de cada uno, denominamos para la ferrita a las concentraciones relativas, efectivamente. Tenemos que para la ferrita tenemos un 0,08% y para la cementita 6,67%. Aplicando la regla de la palanca obtenemos las concentraciones. Para la ferrita sería el 55% y para la cementita el 45%. En el ejemplo 3 nos pide dibujar un diagrama de equilibrio entre dos componentes. En la región difásica sitúe en punto a la composición del 45% del compuesto. Sus componentes en función del tiempo. Si los consideramos puros, las curvas de enfriamiento tendrán una forma similar a la indicada en la gráfica, donde los trazos horizontales de cada una de ellas representan los cambios de estado, que producen a temperatura constante. En cambio, en la figura, en la gráfica de la derecha se observa el diagrama de fases para los componentes A y B, obtenido a partir de la gráfica del enfriamiento. Juntos nos encontramos presentes las fases sólido más líquido. Para el literal B, denominamos a las composiciones de las fases sólida y líquida respectivamente. Obtenemos que en la primera fase nos da, aplicando la regla de la palanca, un porcentaje de 58,3%. Y el siguiente nos da un porcentaje de 41,7%. Ambos se pueden cambiar la composición de carbono y temperatura sin romper el equilibrio. Muchas gracias. Bien, continuando con el tipo de fundiciones, tenemos la fundición gris, que tiene un contenido de carbono entre el 2 y el 4% y de silicio entre el 1 y el 3%. Esta fundición se caracteriza porque es de mucha fluidez para la amortiguación de piezas y además tiene una rigidez muy fuerte, por lo cual se utiliza para la construcción, por ejemplo, de motores, cilindros y pistones. Además, estas amortiguan muy bien la energía vibracional y es uno de los materiales más baratos. Clasificación del grafito laminar. Se pueden identificar 5 tipos según la norma ASTM A247. El tipo A tenemos que es uniformemente distribuido, asociados a las mejores propiedades mecánicas. El tipo B es la forma de roseta, tiende a tener una matriz suave de ferrita. Las láminas radiales son generalmente largas, produciendo resistencia mecánica baja. Tipo C, aleaciones hipereutécticas con bajos esfuerzos mecánicos, buena resistencia a los choques térmicos. El tipo D, aleaciones con alto silicio y rápido enfriamiento, orientación aleatoria y matriz ferrítica. Tipo E, grafito con orientación preferencial presente en fundiciones con bajo contenido de carbono. Dúctil, también conocida como esferical, se representa en el gráfico derecho y es conocida por ese nombre por su misma microestructura que se puede apreciar, está llena de esferas internamente. Presenta una mayor resistencia a la tracción que la fundición gris. Además, el grafito dice que no se segrega en forma de escamas y debido a su alta rigidez se puede utilizar para la fabricación de válvulas, engranes de alta resistencia, cuerpos de bombas, cigüeñales y pistones. Contiene un poco de carbono y silicio, dice mineral 1%, y su aplicación se limita a componentes de fuerza por su dureza y resistencia al desgaste, y sin ductilidad como los cilindros de los trenes de laminación. Generalmente la fundición blanca se obtiene como producto de partida para fabricar la fundición maleable. Y también se puede, como sus características principales, que es extremadamente dura, frágil, por lo que es inmecanizable. Aceros inoxidables se utilizan en ambientes rigurosos a elevadas temperaturas debido a la resistencia a la oxidación y la integridad mecánica. En estas condiciones se puede llegar hasta los 1000 grados centígrados. Se lo ocupa generalmente en la industria, en las turbinas de gas, generadores de vapor, hornos de tratamientos térmicos, partes de aviones, misiles, etc. Otra de sus características es que los aceros inoxidables se clasifican según la microestructura, que puede llegar a darse como martensítica, ferrítica o astenítica. Los inoxidables ferríticos corresponden a la familia de los 400 AISI, según la norma, y tienen características como que tienen una soldabilidad pobre, sí son magnéticos, y debido a su pobre dureza se limita el uso generalmente a los procesos formados por frío.
También su resistencia a la corrosión se incrementa con el contenido de carbono y algunas aleaciones de molibdeno. Son endurecidos también por trabajo en frío y no pueden ser endurecidos por trabajo térmico. Los austeníticos son las de la mayor gama que podemos encontrar, que corresponden a las series 200 y 400, y también tienen características como excelente soldabilidad, no son magnéticos, tienen alta resistencia a la corrosión y endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. Se obtienen adicionando, como el anterior, elementos apartes tales como son el níquel, manganeso y nitrógeno. Los aceros inoxidables martensíticos son la primera rama de los aceros inoxidables, simplemente el cromo, dicen. Son los más sencillos, que representan una porción de la serie 400 AISI, y debido a su alto contenido de carbono y la naturaleza de su dureza, es pobre soldabilidad, y son esenciales a lesiones de cromo y carbono. Contenido de cromo generalmente al 10.5 al 18%. Tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos constan de 3 etapas principales, las cuales vemos en el gráfico genérico de la derecha, y podemos deducir cuáles son: el calentamiento, que es el aumento de temperatura directo a la pieza; la permanencia de la temperatura máxima sería la segunda; y la tercera, el enfriamiento, es la que condiciona y permite deducir cuál es el tipo de tratamiento térmico que se está aplicando al material, y además del medio que se está usando, se puede establecer. Los medios de enfriamiento contienen un 10% de cloruro sódico, un agua corriente, temperatura ambiente o aire, sales líquidas o fundidas, aceite también. Estos se requieren dependiendo de cuál va a ser la aplicación o cómo es el material a utilizar. Los tratamientos térmicos más comunes son el temple, el recocido y el revenido. A la derecha podemos ver cuál es la diferencia entre ellos, ya que pueden tener un mismo calentamiento una pieza, el mismo tiempo de permanencia a una temperatura máxima, pero el tiempo de enfriamiento o el método que se esté usando con el medio puede variar y puede hacer la diferencia al producto final. Un recocido tendría un tiempo de enfriamiento más largo, un normalizado aparentemente la mitad, y el temple es un tipo de enfriamiento demasiado brusco y en algunos casos empírico. Los diagramas de TT, según su acrónimo tiempo, temperatura y transformación, son los que muestran la dependencia de la composición interna de los materiales dentro de las aleaciones. Se puede ver a mi derecha se puede ver, por ejemplo, un gráfico que representa las transformaciones de austenita a perlita, sea gruesa o fina, y martensita según las velocidades de enfriamiento, comenzando con un acero austenítico por encima de 850 grados centígrados, y si la velocidad de enfriamiento es lenta, se cruzan las líneas de comienzo y de fin de transformación de la perlita. Al final es un acero perlítico. Los defectos en la superficie. Como primer punto tenemos las rayaduras, las cuales son marcas de formas diversas, sea sobre espesor o sea en vacío, pero que siempre están en un paso constante. La segunda son las fisuras, que se originan debido a las elevadas tensiones internas, que estas son causadas también por la temperatura o velocidad de colado que hayan sido demasiado elevadas, o contracciones o enduramiento por rebabas, etc. Tenemos como tercer punto los pliegues. Vemos a los pliegues que se producen por la presencia de un cierto nivel de acero líquido empañado, causado por la desoxidación excesiva. Otro error muy común es la porosidad, al cual se encuentra principalmente en los aceros forjados, y son cuando se quedan atrapadas las burbujas de aire. 5. El descascaramiento. Este se presencia cuando el material es aplanado y extendido. Las discontinuidades cambian de forma y tamaño, llamándose laminaciones o foliaduras. Número 6. Las grietas. Se dan cuando la fina capa que se ha solidificado se somete a esfuerzos de tracción que exceden su resistencia. Número 7. Las astillas. Este se da de nuevo también cuando el material ha sido aplanado o estirado. Aristas no conformadas. Esta más que todo se puede dar porque el molde no ocupó todo un volumen exacto o hubo una imperfección en el llenado de la forja, por lo cual su área no ha sido completa.